Muy buenas noches, mi nombre es Astrid Buitrago, soy abogada, docente, y esta causa la he acogido de forma personal y académica. Y lo que quisiera hoy es como darles unos tips después de la información que les voy a compartir para que tengan argumentos para defender la vida del que está por nacer. Entonces, ese es mi propósito con esta charla, espero la disfruten. Pienso que procedimentalmente primero les doy la charla y después hacemos las preguntas, las aclaraciones, las sugerencias. ¿Les parece bien así? Sí. Muy bien. Entonces, esta soy yo, amante de la vida. Esos son mi par de hijas, mis dos luces, mis amores, mis estrellas, mis luceros. Son las dos chicas que me dan la luz de por la mañana y la de por la noche. Las amo con todo el corazón, las dos son autistas. No es fácil criar hijos autistas, pero son el amor de mi vida y con mayor razón soy una defensora de la vida, porque la vida se puede en cualquiera de sus expresiones. Pero les voy a contar, ya mi charla va a ser un poco más académica, deslindándome un poco de todos los sesgos políticos y religiosos. Y al final ya les doy mi opinión personal del tema, pero inicialmente les digo, soy defensora de la vida, ahí tengo la muestra de la vida, entonces arranquemos. El antecedente histórico de lo que han venido a llamar el derecho al aborto nace por allá en los Estados Unidos. Por allá en los Estados Unidos, una señora que decidieron llamar Jane Roe, pero la verdad es que era un seudónimo porque estábamos más o menos en el año 1969, cuando ella afirmó haber sido violada y que como era pobre, vivía en situación de indigencia, no tenía cómo mantener un tercer hijo. Y que como había sido violada, que le autorizaran el aborto. A la señora no se lo autorizaron, pero la Suprema Corte falló. Y es el famoso caso, se llama Roe versus Wade, así como lo ven ahí. La votación en ese momento de la Suprema Corte de Estados Unidos, en Estados Unidos son un sistema federal, entonces cada estado tiene sus propias legislaciones, pero hay una Suprema Corte que conoce, digamos, todas las demandas que vienen de los demás estados. Entonces, en este caso, demandaron por esta situación, diciendo que defendieran su derecho fundamental a la libertad de la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad a la privacidad, porque es que en Estados Unidos es muy importante la libertad. No sé si ustedes han visto esa discusión sobre las armas. Esa discusión nunca se va a acabar y esos problemas tampoco se van a terminar, porque allá es más importante la libertad que la vida, porque si no fuera más importante la vida, pues no existiría la pena de muerte como sí existe en varios estados de Estados Unidos. Entonces, este es el antecedente histórico de este tema que han venido a llamar el derecho al aborto. ¿Listo? Entonces, por allá, ¿qué se dijo? No que existiera un derecho al aborto, sino que existía un derecho a la privacidad y que abortar o no hacía parte de la privacidad. Pero eso sí, ¿qué hizo la Suprema Corte? Dijo, bueno, pero entonces vamos a ponerle orden a esto. No es decir que existe un derecho porque sí o porque no, sino que vamos a ponerle un orden. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a dividir la gestación en 3 trimestres. Aquí casi todas somos mamás, ¿cierto? O todas somos mamás, ¿cierto? Y papás. Porque esto es un cuento no solo de las mujeres. Es que los hombres que hacen parte de la concepción, pues también harán parte de toda esta historia. No es un solo tema de mujeres, porque veo mayoría de mujeres acá. Entonces, ¿qué dijo? Listo, hay 3 trimestres. Entonces, prohibición total en el tercer trimestre. Algunas restricciones en el segundo trimestre. Y se permitía el aborto en el primer trimestre, siempre y cuando se amenazara la vida de la madre y se probara científicamente que eso iba a pasar. En este caso que les conté, de esa señora Jane Roe, esta señora al final tuvo la hija,
que iba a tener, y pues la hija creció, y creció sabiendo que la mamá la quería abortar. Pues toda la historia y todo el revuelo que ha existido históricamente en todo el mundo de cuenta de esa sentencia ha sido inmenso. Entonces, tenían un criterio y se empezó a abordar el tema del criterio de la viabilidad del feto. Listo, entonces decían, bueno, entonces, ¿cuándo se entiende viable el feto? Entonces, se hacían esa pregunta y empezaron a dar respuesta científica, pero estamos en 1973 y han pasado 5 décadas y el avance científico ha sido mucho. Ya podemos determinar, por ejemplo, científicamente, que un feto en gestación puede sentir dolor desde la semana 7 hasta la 12. Esto más adelante lo voy a retomar para explicarles unos antecedentes que también sirvieron para la decisión que tuvieron en Estados Unidos en el año 2022. Esto generó muchos movimientos sociales, películas, legislaciones en cada uno de los estados con respecto al tema del aborto, hasta qué semanas, con qué criterios se puede o no se puede abortar. Entonces, esta película se la recomiendo, es muy buena, se llama Sweet Boat. Y aquí hay un panorama más o menos de cómo era que iba a estar esa restricción del aborto en Estados Unidos. Lo que está en rojo son los estados que iban a restringir o prohibir totalmente el aborto. Hay una realidad, y es que todo este tema se cifra en el aborto, en el acto del aborto, pero casi no pensamos en esa mujer que aborta, en ese bebé que se aborta y en ese papá de ese bebé, ¿cierto? Todo el tema gira en torno al aborto, no metan las camándulas en nuestros úteros. He visto unas fotos impresionantes, pues no les quise poner esas fotos de la presentación, pero una vez en la Universidad de Antioquia vi una foto de una mujer desnuda de aquí para acá, con un rosario puesto ahí, pues, y una cosa así súper fuerte, pues, con el tema de no nos dominen. Creo que confundieron un poco la liberación femenina con este tema del aborto, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, en el año 2022, la misma Suprema Corte, ¿qué dijo? Voy a anular el fallo de 1973. ¿Y cómo lo hizo? Aprovechando otra demanda de una institución que se llama Jackson Women's Health Organization, que son una de las muchas organizaciones pro aborto del mundo. Pero ¿qué les dijo la Suprema Corte? Les dijo, vea, no solo no le doy la razón para que se anule una ley del estado de Mississippi, que prohíbe el aborto después de la semana 15 de gestación, sino que adicionalmente, ¿sabe qué? Voy a anular el fallo de por allá de 1973. ¿Y por qué lo voy a anular? Porque no existe un derecho fundamental al aborto. Existe una enmienda de la Constitución que tiene una libertad a la privacidad de las personas, y de ahí es donde habían colgado el tema del aborto, pero no es un derecho fundamental abortar. Además, porque en las últimas preguntas que les voy a contar, uno se hace una pregunta que me hizo una vez mi hija: mami, pero si el aborto es un delito, ¿cómo se puede volver un derecho? Imagínense la profundidad de esa pregunta de mi hija, que tiene 13 años. ¿Cómo puede ser el aborto entendido como delito y como derecho? Esas son preguntas que vamos a abordar más adelante. Pero entonces, ese es el antecedente. Y vuelvo y recapitulo. Por allá en 1973, en la Suprema Corte de Estados Unidos dijeron, listo, permitimos el aborto en el primer trimestre siempre y cuando se amenace la vida de la mujer, pero tiene que ser demostrado científicamente que se amenaza la vida de la mujer. Por allá en 2022, en junio, el 24 de junio de 2022, hubo un revuelo mundial porque Estados Unidos dijo, no existe el derecho al aborto, así, y así lo dice la sentencia. Por lo tanto, anulo la sentencia de 1973. Porque este recuento histórico, para que ustedes me puedan comprender lo que pasa en Colombia, porque de todo eso es lo que nos hablan esas sentencias de las que les voy a hablar enseguida,
que son de la Corte Constitucional Colombiana, porque invocan todos esos argumentos que han venido tratando internacionalmente todas esas organizaciones proabortistas del mundo. Entonces, aquí hay unas cifras que uno de los demandantes, porque digamos después de la sentencia de 1973, vinieron muchas más demandas y vinieron muchas más sentencias respecto a los temas que tienen que ver con el aborto, de a qué semana se puede, a qué semana no se puede, y como cada estado en Estados Unidos es libre de legislar como quieren, entonces hay unos donde prohíben, hay otros donde no prohíben, hay otros donde le ponen límites. Entonces, esta es como una estadística que sacó uno de los demandantes que se llama Parenthood, y entonces nos dice que desde el año 2022 en adelante, 15 estados restringieron el aborto, 8 estados lo prohibieron, 11 estados impusieron 42 prohibiciones, 42 estados impusieron 541 restricciones. Desde 1973 hasta 2021, 1.336 restricciones se han, elaborado por parte de los estados. Y 663 fueron en 2021. O sea, un 44% de elaboraciones de restricciones y prohibiciones conforme al aborto desde en la última década. Entonces, aquí les traje un texto, miren, les cuento. Este ejercicio que estamos haciendo acá, yo lo he hecho varias veces. El último grande que hice, que fue el estudio que recopilé hasta ese momento, fue en 2022, cuando salió la sentencia de Colombia y la sentencia de Estados Unidos. Y cuando hice ese ejercicio, no había tanta literatura como hay ahora. Ahora usted se puede meter y puede encontrar mucha literatura, incluso en internet, en varias páginas proabortistas y provida, unos defendiendo la vida, otros defendiendo el aborto, y en todas estas páginas usted puede encontrar montones de argumentos. Este es uno de los que más me gusta, dice así: de acuerdo a la ética práctica de Peter Singer, el feto es un ser dotado de sensibilidad, es un ser moral, cuya capacidad mental es menor a la nuestra, por lo que es inmoral permitir que sufra, en la medida de no administrar analgesia o anestesia cuando se va a intervenir quirúrgicamente, por negar la existencia de su dolor. Ahí les pongo pues como de dónde saco yo este tema, porque hay estudios en todo el mundo, en pro y en disfavor. Y entonces la primera ley de los latidos del corazón estableció que científicamente se puede demostrar por la formación del feto que puede sentir dolor de la semana 7 a la 12. Entonces, por eso, en muchos estados han restringido el aborto desde la semana 6, desde la semana 15, y ya vamos a ver qué pasó en Colombia. Desde el 2022 hay unas leyes específicas de los latidos del corazón que son en el estado de Texas, en el estado de Oklahoma y en el estado de la Florida, fue la última, donde tienen la prohibición a partir de la 6ª semana. Esto es, no se puede abortar después de la 6ª semana. Y después, al final, les voy a hacer como unas preguntas con respecto a la mujer, porque sí ven que seguimos en el problema del aborto, pero no estamos como hablando de lo que puede pasar con esa mujer y con ese ser que está por nacer. Nuestra Corte Constitucional colombiana está compuesta por 9 magistrados y expide 3 tipos de sentencias. Eso es noticia diaria y uno no sabe de qué están hablando, ¿cierto? Uno simplemente más o menos entiende qué es lo que dicen. Pero resulta que en la Corte Constitucional tenemos sentencias C, que quiere decir que examinan la exequibilidad de una norma. Esto es, salió una ley, entonces algunos ciudadanos preocupados van y la demandan ante la Corte Constitucional en una acción que se llama pública inconstitucionalidad, y la Corte Constitucional, sus 9 magistrados estudian la norma, hay un magistrado ponente que es el que más o menos la defiende la postura de si la van a declarar exequible o inexequible, esto es, que está conforme o no a la Constitución, y entonces esas son como las de mayor entidad de las sentencias que se profieren en la Corte Constitucional. Las otras son las sentencias T.
Aquí yo creo que todo el mundo hemos puesto alguna vez una tutela, pues yo he puesto muchas, pero me imagino que alguno, si no la ha interpuesto, ha sabido de ella, o algún familiar, o alguna persona muy cercana la ha tenido que interponer, por medicinas, por atención, por servicios, por algún tipo de situación le ha tocado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no le contestaron un derecho de petición, que es como la más común? Entonces, estas sentencias de tutela se fallan en primera instancia, lo conoce un juez, y en segunda instancia lo conoce otro juez o un tribunal. Y algunas de ellas son elegidas para la revisión en la Corte Constitucional. Eso tiene un procedimiento. Pero digamos, hay unas, ¿y por qué les digo esto? Porque hay una que vamos a mirar que es del año pasado. Es una sentencia TEM y es muy importante con lo que les voy a explicar. ¿Me entendieron esa diferenciación? ¿O quién se quedó perdido? ¿O dejamos las preguntas para el final? Listo, y les vuelvo a explicar. Entonces, aquí es donde arranca el tema en Colombia. Resulta que una señora abogada que se llama Mónica del Pilar Roa López y otro montón de demandantes demandaron el artículo 122 del Código Penal colombiano que establece el aborto. Ahorita les voy a leer qué dice el artículo. Esta señora demanda, la sentencia es enorme, pues es larguísima. Es una sentencia incluso muy aburridora porque tiene muchos intervinientes, unos que sí, otros que no. Tiene del lado de los demandantes hay intervinientes internacionales incluso, porque este movimiento es internacional. O sea, esto no es solo acá, por eso el antecedente es Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 122? Que yo no sé si alguno alguna vez lo había leído. ¿Alguien de aquí alguna vez había leído el artículo 122? No, ¿por qué? Porque, digamos, a los que no sean abogados, pues uno cree lo que le dicen, ¿cierto? Y si están diciendo que ahí se regula que no se puede abortar, pues uno dice, bueno, pues no se puede abortar, ¿cierto? Y hay un código que dice que no se puede abortar. ¿Qué dice el artículo? Dice, la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Quiere decir que le están diciendo, si usted misma se provoca su aborto o permite que otro se lo provoque, claro, porque es que normalmente uno va a abortar en algún lugar, ¿cierto? No, porque también existen otros abortos que son abortos espontáneos, que también vamos a hablar del subregistro. Pero digamos en este caso, los que se enmarcan en el delito es que la mujer se produzca el aborto o que otra persona le ayude a abortar. Si eso pasa, incurre en ese delito. Entonces, eso era lo que querían tumbar y no lo tumbaron. Todavía ese artículo está vigente, así como lo ven. Si usted lo busca y busca Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, artículo 122, así como se los acabo de leer, así está todavía en el código. Eso no se ha caído. O sea, cuando la gente le dice, no, es que el aborto está despenalizado. No, ahorita también les voy a explicar. No se despenalizó. Se inventaron o se crearon por vía del capricho o de la conducta o de, no sé cómo llamarlo, de la Corte o de la usurpación de funciones de la Corte Constitucional en el legislador, creó 3 inmunidades que ahorita se las voy a explicar. Estas 3 inmunidades, ¿por qué les digo inmunidades? Porque las inmunidades, el que se enfrenta a una inmunidad no puede hacer nada contra ella. Por eso estas personas se sienten protegidas por esa inmunidad. Entonces, ¿qué nos dijo la primera sentencia de 2006? La sentencia C-355 de 2006 nos dijo que el artículo 122 sigue vigente, pero que en tres casos, las mujeres podrían abortar y no ser penalizadas. ¿En cuáles 3 casos? 1, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificados por un médico. ¿Por qué me tomé el trabajo de copiárselos literalmente como está en la sentencia? Porque en las noticias también dicen muchas cosas. Dicen, no, es que uno puede abortar desde la semana no sé cuánto. No, es que uno puede abortar si lo violaron. No, es que uno puede abortar si amenaza la vida de uno, si el niño viene mal formado, bueno, en fin.
Pero lo que estableció la Corte fue esto y por eso algunos pensamos que no es responsable porque le faltan muchas cosas. Y entonces, listo. ¿Cómo es el certificado de un médico? ¿Qué médico certifica? ¿Qué requisitos necesita para que esa certificación pueda exonerar a esa persona de no incurrir en ese delito? No, nos falta todo ese tipo de regulación y todo ese tipo de detalles pequeñitos que harían, digamos, esto un poco más fácil, porque tenemos una discusión otra vez sobre el objeto que es el aborto. Nos dicen muchas cosas en la televisión. Este es un tema que casi nadie aborda porque tiene mucha información, tiene mucha literatura y porque en las noticias nos confunden muchísimo, pues, y no solo las noticias, los medios de comunicación. Nos dice la segunda causal, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico. Mire, de los dos primeros casos que les acabo de leer, conozco casos de aborto, conozco casos de no aborto y conozco casos de que queriendo mucho a ese hijo, habiéndolo esperado, les toca abortar. Porque de verdad su vida corría peligro. Pero también les voy a mostrar unos casos extremos que tenemos al final de la presentación. Y la tercera es cuando el embarazo sea, esta es la más grave, sea el resultado de una conducta debidamente denunciada. ¿Qué será debidamente denunciada? Uno que diría que fue hasta la fiscalía y denunció, pero no le pone límite, no le dice, denunció inmediatamente, la violaron. Porque hay gente que después va y dice, no, es que a mí me violaron. ¿Cómo lo demostramos, pues? ¿Cierto? Pero sigo diciendo, sigo a favor de la mujer. Para mí la mujer es el centro, debería ser el centro de este debate. Constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, y dice, o de incesto. Esto es aquellas niñas que son violadas por sus padres. Después, entonces, en Colombia, ¿qué tenemos? Conforme a lo que les conté que pasó en Estados Unidos, tuvimos una primera sentencia con mucho revuelo, con mucha prensa, mejor dicho, nos volvimos súper famosos internacionalmente por esa sentencia 355 de 2006. Por allá en el 2020, antesito de empezar la pandemia, salió una sentencia que casi nadie conoce, que es la 088 de 2020, donde la demandante era una sola señora. Y la señora hizo una demanda impecable, diciendo por qué se tenía que regular esto de mejor manera y ponerle límites a todo lo que se estaba diciendo frente al aborto. Porque aunque se crean esas inmunidades, pues finalmente no quitan el delito, o sea, no se retira el ordenamiento jurídico el delito del aborto, pero le quitan casi todos los dientes. ¿Sí me hago entender? Entonces se vuelve casi que una permisión para que las mujeres aborten constantemente. Y miren, yo no critico a las mujeres porque muchas veces, y esto es un tema que he hablado profundamente con mi hija, que se hace todas esas preguntas porque ella sabe que este tema me gusta mucho. La mujer que quiere abortar ni siquiera en ese momento es consciente de que está en embarazo y que está formando una vida. No ha tenido esa oportunidad, no se ha dado ese gusto de saber que ella está generando una vida que posiblemente le va a cambiar su vida. Entonces, como lo ve solo como un problema, el aborto es visto como un problema nomás y así es tratado. Entonces, esta señora hizo una demanda impecable. Y la Corte, frente a esta demanda, se declaró inhibida. Dijo, no, me inhibo porque eso ya fue objeto de decisión por allá en el 2006. Pero hay varios salvamentos de voto, pero hay uno fantástico, que es el del del consejero Carlos Bernal Pulido, que fue magistrado de la Corte Constitucional, que ya no está, un gran constitucionalista, que hizo un ejercicio muy juicioso constitucional frente al derecho a la vida de ese ser que está por nacer. Entonces, allí, en este salvamento, se trae toda esa prueba científica que se viene recogiendo desde 1973 hasta ahora, diciendo, hombre, se probó científicamente que el feto siente dolor desde la semana 7 a la 12.
Por lo tanto, deberíamos ponerle límites al aborto y que si la mujer denuncia una violación, pues tiene que ser con pruebas, si no es inmediatamente. Con casos tan graves como el que les voy a contar. En un artículo de grado que ayudé a revisar y a montar, porque el chico llegó preguntándome, pues el nombre del artículo era El derecho al aborto en Colombia. Y yo le dije, en Colombia no existe un derecho al aborto y menos fundamental. Vamos a replantear, y empezamos a hacer todo el estudio, y en todo lo que él había recogido, ¿cómo les parece que una señora llegó a Profamilia, iba a abortar, ya el bebé estaba grande, formado completo, entonces no podían hacer el legrado, que es como cortar en pedacitos, sino que tenían que aplicarle una inyección? Le aplican la inyección al feto, al bebé, que ya está formado, el bebé deja de latir su corazón y en el momento del parto su corazón empieza a latir. El médico pediatra inmediatamente lo saca, lo revive y el bebé vive. La mamá pues lo dejó por ahí derecho, ¿cierto? O sea, ella no lo quería y no lo quiso. Pero casos como esos, y de esos casos hay montones. Cada que uno va a estas conferencias se entera de un nuevo caso que uno se queda impresionado de verdad de lo poderosa que es la vida, de la entidad que tiene la vida, claro. Pero digamos, mi ejercicio hasta el momento va a ser muy académico, pero ya les dije desde el principio, soy pro vida, soy creyente, pero lo estoy haciendo muy académico porque esta discusión la volvieron académica, no religiosa, y la tienen disfrazada políticamente. Entonces, por eso es que tenemos que aprender. Y la famosa sentencia C-055 de 2022, con una votación 5-4, los 4 que votaron en contra, 3 mujeres y un hombre. Y les tengo otra noticia. El magistrado sustanciador de esta sentencia es el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Y él va a ser importante porque él también es el magistrado sustanciador de la que les voy a contar del año pasado, del 2023. Pero miren ustedes qué tan importante es esto. Cuando uno copia y pega la decisión, creo que se entiende mejor qué es lo que busca esta gente. Porque miren lo que dice: declara la exequibilidad condicionada. Esto es, vuelve y dice, el artículo 122 del Código Penal sigue vigente. Ese artículo no lo vamos a quitar. Pero ahora, adicional a lo que ya habíamos dicho, que les leí ahorita, ahora miren lo que viene. Por medio de la cual se pide el Código Penal en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación. En la 24ª semana de gestación, el bebé siente dolor y está formado casi en su totalidad. Y en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los 3 supuestos en los que la sentencia C-355-2006 ya había hablado. Quiere decir que nos trajo una cuarta inmunidad, pero esta es más grave, porque esta no tiene límites. Y dijo hasta la semana 24. Quedó mal redactada, porque tenía que haber dicho, tenemos solo 3 inmunidades, que hay malformación grave, que hay amenaza, que se debe probar científicamente, pues que tiene, no dice probar científicamente, dice que certificada por un médico. Y la última, la violación, el incesto. Pero después nos trajo esta otra nueva limitación y esta otra nueva inmunidad a ese mismo artículo que no ha sido derogado. Entonces, hasta aquí tenemos claro que en el Código Penal colombiano tenemos un artículo que castiga el aborto, que es el artículo 122. Sigue incólume, no se ha tocado. Pero la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional es de la rama judicial de Colombia, funge como si fuera la rama legislativa de Colombia, porque a esa norma le crea ya no 3, sino 4 inmunidades, pero son muy graves porque son muy abiertas, porque el espacio es muy amplio, entonces es casi como si hubieran derogado el artículo que aún no ha sido derogado. Entonces, el año pasado, el mismo magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, el 15 de mayo, miren lo que dijo en una sentencia T.
resolviendo una sentencia T. ¿Y cómo sería de grande lo que pasó, que se le vino el mundo encima o se le puso el Cristo a las espaldas, como decimos acá? Que tuvieron que declarar la nulidad de esa decisión mediante un auto de la Corte Constitucional. Porque miren lo que dice, no es posible predicar un derecho fundamental a la IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Dice, con todas sus letras, una reciente sentencia de tutela de la Corte Constitucional, la T-158-2023, fechada el 15 de mayo, pero conocida el viernes pasado, eso lo saqué de una noticia. Resuelve una acción de tutela en favor de una joven indígena que se había chocado con la negativa de su entidad promotora de salud para realizar la IVE, pero aunque le da la razón, en sus consideraciones reitera inequívocamente que no existe el derecho constitucional al aborto. Lo dijo esa sentencia, pero después la echaron para atrás. Pero ahí vamos. Así estamos en Colombia. Muy resumidamente, así estamos en Colombia. Ahora les quiero tocar unos aspectos que tienen que ver como con lo que rodea este tema. Entonces, tenemos una pugna entre derechos civiles y derechos humanos. Es más, no es ni siquiera una pugna, es una confusión, porque la gente confunde los derechos humanos con los derechos civiles. Los derechos civiles son ¿para qué? Para obligarme, para tener derechos, para poder, por ejemplo, ser sujeto de alguna donación, de alguna herencia. Pero los derechos humanos protegen la vida humana. ¿Listo? Entonces, como los confunden en la discusión, pues uno se confunde. Entonces, la vida humana por nacer, nos dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hace parte del bloque constitucional de nuestra Constitución. Dice, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, aquí les pongo los nombres que le dicen al bebé, le dicen feto, nacimiento, bebé, etc. Y más nombres. ¿Será que entonces, con esto que les leí, tiene o no tiene derecho humano? ¿Ustedes qué creen? Con lo que leí, con lo que llevamos, uno diría, hombre, claro que sí, porque ¿será que es una persona humana? Por nacer, pero es persona humana. Listo, muy bien. Entonces viene la pregunta, ¿y cuándo comienza la vida? ¿Cuándo es que comienza la vida? Entonces, exactamente, a uno que le explicaron. ¿Cómo se fecunda la vida humana? Como el dibujito, ¿cierto? Un óvulo, un espermatozoide, fecundan, y entonces, pero es que ese óvulo y ese espermatozoide son de dos seres humanos, quiere decir que esa fecundación es ¿qué? Vida humana por nacer. Y entonces, ¿cuándo comienza la gestación? Pues en el mismo momento. O sea que desde la fecundación empieza la protección. ¿Por qué? Porque es la vida humana por nacer. Ese es mi argumento. Con ellos me doy totazos todos los que quiera porque ellos dicen que no. Porque tienen un montón de razones para decirme que no. Porque ellos internacionalmente están muy bien apoyados, con mucho billete, y entonces han hecho estudios para, digamos, decir que no es cierto que el bebé, ahora la discusión se cifró en cuándo siente dolor el bebé, y ellos están empecinados en que no, que hasta que no se forma el bebé por completo y que tiene vocación de vivir después de las 22 semanas, que entonces no siente dolor. Porque si se prohíben los tratos crueles e inhumanos, ¿será que el aborto es un trato cruel e inhumano para una vida humana? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que ahí, cuando uno hace esa pregunta, ahí sí todos nos quedamos así. ¿Será que el aborto es un trato cruel e inhumano para esa vida humana que está por nacer? Claro que sí. Entonces viene después la confusión con los derechos civiles, porque resulta que nuestro Código Civil, que regula desde cuándo somos personas, para ver desde cuándo somos sujetos de derechos y obligaciones, dice el artículo 90 que la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Pero la jurisprudencia que dijo, y respira un instante siquiera. Por eso en la historia de ese bebé que les conté, al bebé lo tuvieron que reanimar, porque respiró un instante, ya era persona.
Sí, claro, pero como nos confunden la discusión, por eso es que yo vine a mostrarles que nos están enredando la discusión para dejarnos calladitos. Y yo lo que vengo es a traerles el argumento que se ha venido elaborando académicamente desde hace mucho tiempo, porque esta discusión no la podemos dar ni desde la religión ni desde la ideología política. Esta discusión si no la damos académicamente, no la podemos soportar, porque esa discusión, para que logren todo lo que han logrado, lo han hecho científica y académicamente, con argumentos en contra también. Entonces, aquí les cuento qué es la capacidad de goce. Cuando esa vida humana por nacer se formó, así como el caso que les conté, y ese bebé respiró un instante siquiera, al momento de separarse totalmente de su madre, eso es nacer, en ese momento se volvió persona. Y como es persona, tiene capacidad de goce. ¿Y cuál es la capacidad de goce? Aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones, y que es consustancial a ser persona, pero persona en lo civil, porque en lo civil hay personas naturales y jurídicas. Y entonces, cuando principia la persona natural, vamos a ver si entendieron. Sí, muy bien. Cuando se desprende un instante siquiera de la vida de su mamá, como el caso que les conté. Muy bien. Entonces, miren aquí qué tan interesante. En materia civil, a ese bebé que está por nacer le dicen el naciturus, pero miren ustedes qué tan interesante. Tiene protección legal y constitucional con los privilegios que la Constitución reserva para los niños. Corte Constitucional en toda la sentencia de la década del 90. Quiere decir que nuestra Corte Constitucional se contradice, pero lo que pasa es que un profesor mío, que de pronto algunos conocen, de Constitucional, me enseñó una vez, vea, es que la Corte Constitucional es como el portero del edificio. El portero del edificio está para cuidar el edificio, pero cuando el portero se cree dueño del edificio estamos en problemas. Entonces, a eso más o menos ha llegado la Corte Constitucional. Entonces hablan de cosa juzgada formal, cosa juzgada material, o sea, eso le meten una enredada tremenda que uno empieza a leer en la sentencia y dice, ¿esto con qué se come, por Dios? Además escribe unas cosas enormemente largas que ningún ciudadano va a querer leerse una cosa de esas. Uno lo hace como ejercicio académico para venir a contarles de qué se trata eso y muy resumidamente explicarles cuál es la intención, cuál es el fin y cómo nos podemos defender. El lenguaje. Aquí es donde más nos han ganado. Porque miren las preguntas de mi hija. Pero ¿cómo así, mami? Entonces el aborto es un delito, pero también le quieren colgar derecho. ¿Cómo puede ser un delito un derecho? Entonces ahí hay una discusión penal muy buena sobre un tema que se llama las causales de justificación, que hasta ya me he llegado hasta esas honduras con mi hija, pero eso no es lo que les quiero explicar. Es que miren ustedes, no le decimos aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. No decimos secuestro, sino retención. No decimos viejo, sino adulto mayor. No decimos niños, sino niños, niñas y adolescentes. Ya no decimos las, sino ellos. Pues, o sea, ¿sí? nos van ganando con el lenguaje, nos van ganando. Y eso lo hacen desde el colegio. Desde el colegio. Es más, nosotros a veces incurrimos en eso. Digamos, yo no. Yo no. Y mi esposo, que me está aquí acompañando, tampoco. Nosotros, cuando vamos a hablar, hablamos del género. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje, ese es nuestro español, nuestro castellano. Pero miren ustedes, ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo? Ya vieron lo que dijo la sentencia T. Dijo, no es un derecho al aborto. Son dos cosas distintas. Y entonces, es una prerrogativa, esto es, que la persona que lo puede hacer decide si lo hace o no lo hace. A eso se refiere que sea una prerrogativa. Que el poder está en esa mujer de hacerlo o no hacerlo. De la mujer gestante, pero no del ser humano por nacer. El ser humano por nacer está desprovisto de cualquier protección, pero les acabo de decir que la Corte Constitucional dice que el nacituro, o sea, el bebé que está por nacer, tiene los mismos derechos constitucionales de los niños en Colombia. Quiere decir que los niños tienen especial protección. Y entonces, ¿por qué nos contradecimos? Entonces, ¿tienen especial protección o no tienen especial protección? Pongámonos de acuerdo, pues, entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Y el aborto es un delito.
El aborto es el acto de abortar, y abortar es un delito, que es que retirar del vientre materno, quitándole la vida a ese ser humano que está por nacer. Entonces, por eso les pongo este bebé en esa balanza y el bebé queda en la mitad, porque es que la única persona que lo puede defender son sus padres, no solo su madre, sino su papá también puede darse la pelea por ese bebé. Digamos, lo que yo vine a hacer aquí hoy con ustedes fue a contarles el cuento y a darles herramientas argumentativas al momento de defender la vida. ¿Por qué? Porque yo la defiendo, y la defiendo con estos argumentos. Yo me puedo ir a la ley natural, y podría decirte que la ley natural es inherente al ser humano, y que por eso sabemos que yo no puedo matar al otro. Pero ¿por qué las leyes humanas surgen? Tratando de positivizar esas leyes naturales. Aquí lo que les estoy contando es que la Corte Constitucional ha querido venir a crear unas leyes humanas que sinceramente son contra natura por todas las inconsistencias que les estoy diciendo. Porque si la persona en lo civil es persona desde que se separa de la mamá, pero el nascituro tiene la protección de los niños en la Constitución, esto es, tiene una protección reforzada, entonces, ¿por qué autorizamos el aborto a las 24 semanas sin ninguna restricción? ¿Por qué no regulamos todo lo que pasa ahí? Y después ya vamos a hablar de la mujer. Y miren lo que les digo yo ahí, una cosificación política. A la mujer, incluso al propio bebé, los volvimos cosas y no fines, cuando los seres humanos somos fines en sí mismos. Porque nosotros somos la esencia del mundo y también tenemos la capacidad de destruirlos, y peor aún, de destruirnos a nosotros mismos y de destruir el origen de todo, que es la gestación, en poder de esos padres que lo pueden hacer y de aquellos médicos que la practican. Conozco también médicos que les hemos ayudado a redactar las objeciones de conciencia. Porque dicen, no quiero practicar el aborto. No, tiene que hacerlo. No, yo no tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que yo también tengo derechos fundamentales. Y presento mi objeción de conciencia. Los han echado de los trabajos, pero tiene su conciencia limpia. Ahí vamos con esas mismas leyes naturales. Y les quiero hablar ya de temas más profundos. Resulta que hicieron unos estudios longitudinales en varios países y encontraron que existe un duelo específico para el papá que no va a ser papá y para esa mamá que no va a ser mamá. A mí se me dice hasta la piel cuando les cuento eso, porque son un montón de historias, es mucha literatura, muchos videos, y es muy triste porque normalmente el momento en el que se toma la decisión de abortar, se aborda la gestación como un problema, no como lo que es. Y esa mujer no tiene el acompañamiento necesario, no solo físico, sino psicológico, que le ayude a transitar eso que está sintiendo y a ver que sí es posible la vida, y que el aborto genera muchos riesgos físicos y mentales, porque digamos, la gestación y el propio parto genera un riesgo muy recurrente en las mujeres, que es la depresión postparto. Entonces, si ya contamos con ese riesgo de entrada, imagínese usted abortando. Entonces, son un montón de cosas alrededor del aborto que no se han querido abordar. Y nosotros, desde lo personal, como pareja, como profesionales del derecho, nosotros siempre hemos dicho que si eso se va a regular de esa manera, no puede ser tan irresponsable, porque ocurren dos cosas: se quitan el problema de encima, pero se desentienden del mismo al mismo tiempo, como, listo, entonces sabe que, no te aborta, entonces desde las 24 semanas, y vea, me lavé las manos. No, señor, es que usted, el Estado, los fines del Estado tienen que propender por el derecho a la vida, porque nuestro sistema constitucional se cimenta, contrario en Estados Unidos, que es sobre la libertad, sobre la dignidad humana. ¿Será que ese ser humano por nacer también tiene dignidad o no tendrá dignidad humana? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que es un ser humano por nacer. Muy bien. Y hay casos extremos. Este me lo mandaron ayer, antes de venir acá. Esta señora tenía cáncer, rechazó el tratamiento del cáncer, nació su bebé y se murió. Se murió hace 2 días. Pues una historia bellísima, la historia que les conté.
Hay historias de operaciones exitosas. El médico que trajo a la vida a mi segunda hija, Elena, practica operaciones de bebés dentro del vientre materno. Y el cuento que les conté, ¿cierto? De ese bebé que nació y que a pesar de que lo abortaron, el bebé nació y vivió. Hay muchas historias que le van llegando a uno, y como les conté otra de unas personas que quiero mucho, que se vieron en la obligatoriedad de hacerlo porque la mamá corría riesgo de morir, y son decisiones que se toman, pero ese duelo queda en el corazón de por vida, que eso es lo importante. Entonces, tenemos muchos interrogantes. ¿Acaso las mujeres no pueden decidir? Porque esa es la pregunta constante de mi hija. Y yo, qué bueno una decisión consciente y acompañada. Si esa mujer es acompañada psicológicamente, físicamente, esa señora puede llegar a una mejor decisión que abortar, porque no ve el aborto como un problema, sino que empieza a comprender que es que de ella se va a producir la vida. Es decisión de los hombres también. Hemos visto noticias de hombres que se oponen a que la mujer aborte. ¿Y les han protegido los derechos? No. ¿Falta acompañamiento para ambos? ¿Para los padres, para la mujer y para el bebé? Claro que sí. Y ese acompañamiento que les estamos diciendo y que le decimos a los legisladores y en general al Estado como política pública es: acompañen a las mujeres. Acompañen incluso a las que deciden tener el bebé porque después no tienen cómo mantenerlo, pues recíbanlos, acompáñenlos. Es más, vea, les cuento. Critican mucho las redes pro vida, pero las redes pro vida no juzgan a esas mujeres que abortan, las ayudan y les ayudan a hacer el duelo y les ayudan en todo ese tema psicológico. ¿Somos una sociedad hipócrita? Para mí sí, porque vemos muchas personas criticando el maltrato animal, criticando las corridas de toros y después las vemos con pañoletas verdes. No metan camándulas en nuestros úteros. Entonces, ¿somos hipócritas? Sí, somos una sociedad hipócrita. La violación y el incesto son una realidad. A mí me impresiona que todavía eso pase, pero cada semana vemos noticias así en Colombia y en el mundo. Nos importan los niños. Esta es muy importante, porque yo hice por allá, estando en la universidad, un estudio sobre el delito invisible del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Es un delito que es bandera político, pero al final los niños no les importan. Y esos niños, según la Human Rights Watch, son unas generaciones que se perdieron, porque los niños quedan dañados psicológicamente y van a tener muchas dificultades para salir adelante. Pero mire, con lo que usted me decía, hay un descenso de la procreación actual. Dijeron hace poquito, en Colombia, decreció, y entonces estamos preocupados porque entonces, ¿quién va a pagar Malthus se preocupaba por eso. ¿Quién va a pagar las pensiones de los que vienen, de nuestros hijos que vienen en camino? ¿Cuáles son los argumentos de los defensores del aborto? Montones. ¿Y nuestros argumentos cuáles son? Aquí les dejo algunos para que aprendan a defender. Muchas gracias. No sé si alguien tenga más preguntas o aclaraciones. Con todo gusto. Sí. Tú me nace, doctora, en el sentido, según lo que yo he entendido, es persona cuando el niño sale del vientre, ¿sí? Hasta ahí vamos. ¿Por qué no es persona humana dentro del vientre, viendo que ya dentro del feto está moviéndose, mueve las manitos, los pies, tiene el corazón latiendo, tiene ya cerebro? ¿Por qué no es persona humana ahí en el feto? Les voy a mostrar aquí en el tablero, les voy a hacer el dibujito como en la clase. Miren pues, tenemos un límite temporal, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos la gestación, aquí tenemos el nacimiento, y vamos a ver si me la cogieron. ¿Cuándo es que se nace? ¿Cuándo es que se es persona en Colombia? ¿Cuándo es que uno nace? Exacto, cuando se separa completamente de su mamá, un instante siquiera. Vea, eso es tan importante que si eso pasa,
ese niño nació y se murió, puede heredar. Imagínese usted, pero sí. O sea, puede heredar a los que le suceden, pues. Por ejemplo, que haya nacido y era el único hijo de un rey. Bueno, sus herederos son sus padres, o en fin, la línea sucesoral. Pero entonces, miren ustedes, nos metieron en una camisa de 11 varas por lo siguiente, y se los voy a hacer en 2 colores. En lo civil estamos acá, pero en materia de derechos humanos, ahí me perdonan, pero los marcadorcitos están ahí medio sin tinta, pero yo sé que más o menos me entienden lo que les quiero explicar. En lo civil, protegemos la vida del que está en gestación, porque se llama nasciturus. Y dijo la Corte Constitucional en las sentencias del 90 que tiene la protección de los niños, o sea que es una protección reforzada constitucional. Quiere decir que en materia civil y constitucional en Colombia nuestros niños están protegidos antes, durante y después de su nacimiento. Pero ¿qué es lo que nos dicen? Ah, no, si no se separó un instante siquiera, es que ni siquiera es persona. ¿Ah, cómo así? Es que no estamos hablando de que sea persona o no para que sea sujeto de derechos y obligaciones. Estamos hablando de que sea persona humana. ¿Y cuándo empieza la persona humana? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo se es persona humana? Desde la concepción. Aquí se unió, vea. Llegó el espermatozoide ganador. Ahí. ¿Por qué? Porque el espermatozoide es de un ser humano y el óvulo es de una ser humana. De 2 seres humanos que concibieron esa vida humana. Entonces, desde los derechos humanos, es la vida humana por nacer. Y desde los derechos civiles, no nos debemos confundir, no, desde que es persona, no señor, es que ese bebé tiene protección constitucional incluso, reforzada, desde que es nacido. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Esta pregunta para una tesis doctoral, pero se la voy a hacer. ¿La Corte Constitucional mejoró estos aspectos o fue peor la cosa? Vea, ahí me va a perdonar, pero yo le devuelvo la pregunta. Con lo que le acabo de explicar, si le estoy diciendo que desde el año 90 la Corte Constitucional nos dijo, desde la década de los 90, nuestra Constitución es del 91, y hay sentencias de la Corte posteriores al 91 que dicen, los nasciturus, lo está protegiendo civilmente, son sujetos de protección desde que están gestándose y tienen los derechos que tienen los niños en la Constitución. Pero a renglón seguido autoriza que los aborten a las 24 semanas sin poner restricciones. Entonces yo diría que eso es una paradoja. Entonces usted prohíbe y permite lo mismo. Pero es que eso se volvió una discusión política. Y la política lo ataca desde la religión. No, es que ustedes, católicos, ustedes quieren prolongar la vida más allá de lo posible con el tema de la eutanasia. Y usted tiene que respetar el derecho de la mujer y no la puede obligar a tener ese hijo porque ella fue violada. ¿Por qué no la acompaña? Y que ella tome la decisión de saber si informada, sí señor, decisión informada, pero no es el consentimiento informado que es un formato, léalo. Y usted dice, sí entendí y no entendió nada de lo que firmó. No, es informada, es acompañada, es saber qué se está haciendo. Es tan cierto lo que dice el padre, que imagínense que el tratamiento psicológico para ese duelo de ese padre y de esa madre, que no fue padre y que no fue madre, consiste en eso, padre. Reconocerlo, darle las gracias y despedirlo. Si es acompañado de la fe, mucho mejor. Porque mi hija pues está en ese momento de las preguntas de la adolescencia. Y entonces me dicen, mami, yo siento que yo no creo en eso que tú crees, pero yo creo
que en ti se manifiesta tanto esa fe que tú le tienes, que yo siento que para ti es real y yo me morí para ti también. Y me dice, me gusta cómo vives tu fe porque yo siento que en serio tú crees en Dios y crees en la Virgen. Y yo sí, creo profundamente en Dios y en la Virgen y que me acompaña. Y en estos días mi esposo, que estaba en una situación compleja, me dijo, abrí la Biblia y me salió el Salmo 25. Y leímos en familia el Salmo 25. Y entonces nuestra hija nos decía, es que a mí me gusta mucho eso que ustedes hacen porque yo entiendo que eso hace que les vaya bien. Y yo, es que ese es como la bendición, la magia de la fe. Entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Una pregunta. Bueno. Solo para entender, porque yo soy profesor de filosofía, entonces, para entender, cuando dice, a nivel jurídico entiendo, una persona es ciudadano, cuando respira la primera vez es ciudadano, pero persona es otra cosa. Persona es en el momento de conseguir, cuando los dos, el óvulo y el esperma, ahí ya hay persona, desde mi punto de vista filosófico. Yo creo que tenemos que, en la ley natural, cuidado con la ley natural. Nosotros no podemos basarse en la ley natural, porque la ley natural, el aborto existe. Nosotros contrastemos la ley natural con la ley positiva, la ley humana. Nosotros tenemos que discutir sobre la ley humana más sobre la ley natural. La ley natural es tremenda, un tumor te mata. Nosotros es ley natural, y nosotros con la ley humana combatimos contra la enfermedad. Hacer entender la relación entre jurídico, filosófico y ético. Mira, yo creo que aquí es donde el derecho se pone bueno, y eso es lo que nos diferencia como el derecho. Sí, ahí es donde digo, aquí se puso buena la cosa, porque creo que di donde era, y es que necesito que hoy ustedes entiendan esto muy bien y vayan y lo repliquen. Vuelvo y les cuento. En Colombia nos confundieron con dos conceptos. Nos dicen, no, es que el feto no es persona. ¿Por qué? Porque el Código Civil colombiano, que bebe romano, germánico, y en un estudio de derecho comparado, se parece incluso al del alemán, al Código Civil alemán. Resulta que en esos derechos la persona, la que llamamos persona natural, porque hay persona jurídica, esa persona, ¿cuándo es que existe? Ya todos saben aquí. ¿Cuándo es? Es un instante, cuando se separa la mamá por completo y respira un instante siquiera. Eso nos dicen las legislaciones civiles. Ahí se es persona, ¿para qué? Para ser sujeto de derechos y obligaciones. Ojo, pero el ser humano, como vida humana, comienza en la gestación, en la concepción. Ahí comienza la vida humana. Y la vida humana, por nacer, se protege. ¿Por qué? Porque también tiene derechos humanos. Claro, si es vida humana, ¿cómo no va a tener derechos humanos? Pero adicionalmente les cuento, este bebé que está en gestación, bajo el Código Civil, también se protege, se llaman nasciturus, y también se protege, porque la propia Corte Constitucional dijo que tienen los mismos derechos de los niños, y los niños tienen especial protección constitucional. Bueno, yo de pronto quiero finalizar. Lo primero, Él es mi esposo. Nosotros somos los que tenemos un par de hijas autistas, y él es profesor de Derecho Constitucional. Entonces él fue el que me enamoró de lo constitucional para ese tema. bueno, muchas gracias. Lo primero, padre, muchas gracias, muy orgulloso de que usted haya sido mi alumno en la maestría. Él fue mi alumno, un alumno brillante, juicioso, disciplinado, y tienen un gran párroco. Los felicito en este barrio por tener ese párroco. Sea eso lo primero. Lo segundo, muy orgulloso de la exposición que acaba de hacer no solamente mi esposa, sino mi socia. Mi socia. Uso y Buitrago, ese es nuestro bufete. ¿Cierto? Porque yo no sé tanto de esto como sabe ella. Tercero, felicitaciones a ustedes por haber venido en un día de semana, cansados, todo el día trabajando. ¿Cierto? Hay gente que viene desde Bello, te agradezco muchísimo por venir. Desde Envigado, imagínense. Entonces, por estar acá, por aguantarse el tiempo, porque uno se cansa, ¿no? También, y da sueño y todas esas cosas. Temas a veces tan densos y tan pesados. Tantas mujeres, que el 80-85% sean mujeres.
Esto es un tema por lo que quise intervenir. No estaba preparado para esto. Pero después de escuchar, esto es un tema que nos toca a los hombres también. Los hombres también tenemos que defender la vida de esos hijos que están por nacer. Usted no quiere tenerlo, no se preocupe. Supuestamente no se dañe la vida, me lo entrega a mí. Que el hijo también es mío. ¿Cierto? Entonces, y eso es lo que les estoy diciendo sobre la iglesia. Les agradezco mucho, Padre, a usted, Padre, a todos por haber acogido esta iniciativa que la verdad es un regalo que nosotros queremos hacer como buffet, desde el conocimiento que nosotros tenemos técnico, porque la batalla y la lucha apenas empieza. Esto es una batalla durísima, durísima. ¿Por qué? Porque es contra generalmente la mayoría de los medios de comunicación, las redes sociales, una cantidad de gente presionando por la muerte, nosotros presionando por la vida. Entonces esto es una lucha muy dura que apenas empieza hoy. Esta es nuestra primera parroquia y yo aspiro que sea la primera que lo vamos a seguir haciendo por el resto de la vida. No sé cuántas parroquias hay en Medellín, no sé cuántos párrocos, 340, no sé cuántos me vayan a recibir, no sé cuántos quieran escuchar esto, no sabemos, pero al menos queda el intento, y no solo en Medellín. Si nos quieren escuchar en Bogotá, iremos a Bogotá. Si nos quieren escuchar en Cartagena, lo haremos. En Cali lo haremos. Si nos quieren escuchar en Buenos Aires, Argentina, o en Miami, o en Italia, o donde nos quieran llevar, porque la lucha por la vida es nuestra forma de evangelizar y de cumplirle al que está arriba, que fue el que nos dio la vida. Listo. Dios les pague a todos.